Bueno, pues estamos el día de hoy ya con esta segunda entrevista de la revista Securitas 65, la revista de difusión de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Congreso local de Guanajuato. En esta segunda edición, hoy vamos a tener una amena plática con el doctor Ricardo Corral Luna. Una formación, es doctor en Economía Política por la Universidad de Essex, maestro en Administración Pública y licenciado en Economía con especialidad en Econometría. Te saludo con aprecio, doctor Ricardo Corral Luna. Bienvenido a esta entrevista de la revista Securitas 65. Muchas gracias por la invitación, diputado. La verdad es que es un honor contar con la oportunidad de poder platicar con ustedes, conversar y además festejo, celebro que en el Congreso pues estén dando el tiempo de incorporar distintas voces a la reflexión sobre los temas de seguridad pública, que pues sin duda es un tema fundamental hoy para el Estado de Derecho en general en México y para el desarrollo del país, ¿no? Muchas gracias, diputado, y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, doctor Ricardo, por aceptar esta entrevista. Y sí, te comento que esta revista Securitas 65 es parte importante de los programas y el trabajo de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y que dicho sea de paso, es un mecanismo de vinculación con los municipios, donde la esencia de esta Convención Legislativa de Seguridad es que las y los legisladores locales estemos trabajando coordinadamente con las 46 autoridades municipales en tema de seguridad pública y de prevención. Es decir, no esfuerzos aislados, no un trabajo parlamentario que se hace sin atender la realidad de lo que sucede desde lo local en los municipios. Y prácticamente ahí quisiera entrar contigo, pedir tu opinión si este tipo de esfuerzos es lo que debería suceder en otras latitudes, en otros lugares del país, porque creo que seguirle apostando al ejercicio político en tema de la seguridad solamente para la crítica, solamente para poder sacarle raja de algún color o partido político, ideología, pues nos aleja mucho de las necesidades y los retos que tenemos en materia de seguridad. Pues sin duda, la utilización política de la información pues es una moneda, digamos, de cambio común, comprensible, aunque como lo señalas correctamente, diputado, una cosa diferente es que se utilice la información con el propósito de valorar esfuerzos, de medir alcances, de identificar retos, porque al final, pues la política está hecha para eso, ¿no? Es decir, ustedes en los órganos colegiados de representación popular, como es una Cámara de Diputados o incluso desde el propio Poder Ejecutivo, pues como representantes ejecutores de la voluntad popular, pues tenemos todos quienes hemos participado en estas tareas la necesidad de conocer mejor de manera sistemática y con base en evidencia cuáles son los esfuerzos, los resultados que se han obtenido, la eficacia, su eficiencia, su efectividad, y con esto pues tener la posibilidad de reorientar el rumbo o poderlo corregir. A mí me parece que la utilización de la información pues tiene como sentido en esa dirección. El problema es que la captura de la información sea presa de los intereses políticos, eso es cierto, ¿no? Y ahí entramos en diversas prácticas que, que tienen como finalidad exactamente lo contrario. Es decir, en lugar de generar información veraz con el propósito de tomar decisiones basadas en evidencia, que ese es el ideal, por el contrario, cuando la información es capturada por intereses políticos de facción, pues resulta exactamente lo contrario, ¿no? Existen incentivos para eh, cambiar la información, para enmascarar algunos problemas, para introducir sesgos, para hacer lecturas a modo, y esto pues debilita la percepción real sobre el desempeño de las instituciones en materia de seguridad y en cualquier otra materia, y termina en decisiones que están poco informadas o que tienen esos sesgos y tendencias, pues contaminando su eficacia. O sea, al final, pues tenemos peores resultados, pues provocados, entre otras, porque no nos hemos dado la tarea de conocer con veracidad, pues en dónde está
en dónde están los problemas y cómo son, o cuáles son las principales estrategias ya probadas para resolverlos, ¿no? Entonces, sin duda ahí es un tema importantísimo, el manejo de la seguridad pública, la lectura que se hace, pues la orientación internacional y en todos lados pues, es tomar decisiones basadas en evidencia. Lo primero que tenemos que hacer pues, es contar con información y no mentirnos a nosotros mismos. Por eso este ejercicio de la revista es interesante, ¿no? Una reflexión más amplia y analítica, crítica también, sin duda, sobre lo que se está realizando con el propósito de mejorarlo, ¿no? De pronto le tenemos miedo a la crítica, pero la crítica no es más que pues el análisis crítico significa pues digamos desentrañar las relaciones de causa-efecto para poder encontrar desafíos y problemas y poderlos atender. Justamente dabas en el clavo en un punto muy importante, ¿no? Políticas públicas, estrategias basadas en evidencia. Si no lo hacemos así, pues entonces son esfuerzos aislados que son los que generan esta falta de institucionalización, porque justamente, y ya para entrar en materia, nosotros hemos, al seno de la Convención Legislativa, en ya 2 años de trabajo que tenemos, dialogando, conversando con presidentas y presidentes municipales de los 46 municipios de Guanajuato, con sus respectivos titulares de seguridad, con sus encargados de prevención, que si algo ha adolecido no solamente a Guanajuato como entidad federativa, sino a todo el país en materia de seguridad, a lo largo ya de todos estos años donde pareciera que no hay acciones que vengan a dar los resultados esperados en materia de seguridad y del combate a la delincuencia y erradicar la violencia, pero esta falta de institucionalización es un error que frecuentemente se comete, es decir, se apuesta que a cada cambio de gobierno, cambio de partido, cambio de personas, cambio de titulares, estamos queriendo encontrar un nuevo punto de partida y esto no le hace bien, creemos que le hace mucho daño a los operadores del sistema de seguridad pública. Pues esa es una de las principales debilidades de la política pública en general, diputado, en nuestro país, desafortunadamente en los tres órdenes de gobierno, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y federal. A nivel municipal se siente un poco más por la periodicidad con la que frecuentemente cambian los gobiernos con 3 años, que ahora con la posibilidad de estar un periodo más se extiende en algunos casos, pero que todavía sigue siendo una práctica que no está generalizada, en el sentido de que no es más de la mitad de los municipios los que han experimentado esta continuidad. Y aún así, a nivel estatal y municipal, la falta de continuidad es un problema. Ahora, a mí lo que me preocupa mucho, diputado, te confieso, es que de pronto nosotros ya hemos aceptado que es inherente a un cambio de gobierno el cambio, como tú dices, con nuevos puntos de partida y que ese cambio siempre significa una modificación y dejar de hacer una modificación de fondo y dejar de hacer lo que se estaba haciendo antes. Y a mí me parece que ahí es en donde perdemos enormes oportunidades y desperdiciamos una cantidad inmensa de recursos. Los cambios de gobierno, sin duda, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un cambio pues, en el color o en el partido, pues comprensiblemente tienen una visión crítica de cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Y entonces el cambio supondría, pues, hacer las cosas de manera distinta. Lo que eso no significa, y en donde nosotros hemos incurrido, me parece, en un error, es en dos elementos. El primero, la falta de capacidad técnica, es decir, la administración meramente política, y como dije antes, no debe asustarnos el hecho de que se utilice políticamente la información. Finalmente, pues en el estricto sentido de la política y de la polis, la representación busca, o al menos en principio así debiera ser, el interés común, el interés social. Sin embargo, el problema es la falta de capacidad y la improvisación es el segundo elemento, ¿no? Entonces, a mí me parece que el peor daño que se causa a las instituciones políticas es
a las políticas públicas y a sus instituciones en las que se fundamentan es la falta de capacidad, o digamos, el que no buscas cuadros o funcionarios con la formación necesaria, con la experiencia necesaria, y la improvisación, en el sentido de que no se toman decisiones basadas en información, sino que se toman basados en la intuición. Uno pudiera pensar que algunas de estas políticas en efecto tienen un sesgo partidista, y la verdad es que nos damos cuenta, desafortunadamente, que ni siquiera son rasgos partidistas, simplemente es improvisación. Si llegan, se sientan y de pronto toman decisiones sin tener información a la mano, incluso sin saber cuál es la información relevante para tomar esas decisiones, ¿no? Y entonces, pues van tomando, van reaccionando y sobre la marcha van construyendo cosas que desafortunadamente no solamente abandonan lo que se hizo antes, sino que terminan por atentar o destruir contra, ¿no? Lo logrado. Y entonces avances que ya se habían logrado y que perfectamente podrían ser reformables, modificables o mejorables, se abandonan. Y eso sucede con infraestructura física, sucede con programas de formación o capacitación del personal, sucede con procesos y servicios o la forma de operar, sucede con criterios para la toma de decisiones, sucede con las prioridades o objetivos de la política pública. A ver, en materia de seguridad, pues el propósito es reducir la delincuencia y evitar o, digamos, aminorar las manifestaciones violentas o las conductas antisociales, ¿no? Y eso tiene una serie de implicaciones porque entonces nos permite reducir los costos que esto tiene y las afectaciones al patrimonio y a la vida de las personas, etcétera, etcétera. Pero en principio es reducir conductas antisociales, reducir las conductas delictivas, que son parte de esas conductas antisociales, sobre todo en sus manifestaciones más violentas. Podemos tener distintas orientaciones sobre cómo hacerlo, pero el objetivo no tendría por qué ser distinto. Claro, claro, doctor. Y justamente esto es algo que hemos estado dialogando mucho en la convención. A las campañas electorales y estos ejercicios donde la democracia debe triunfar, hay que dejarles lo que ahí le toca al ciudadano, decir si un gobierno en cuestión de partido tiene continuidad o no lo tiene, o se necesita un cambio, pero eso no debe trastocar el tema de la seguridad porque pareciera de repente que ya a esos actores políticos, a esos líderes que están aspirando a un cargo público popular, cuando hablan de seguridad y cuando ofrecen seguridad al ciudadano para ganarse ese voto de confianza, hablan como si la seguridad la trajeran en la bolsa del pantalón, ¿no? Y creo que ya desde ahí es una concepción errónea, creo que es algo, salvo tu mejor opinión, que debemos cambiar en la clase política en México, o sea, para poder hacer una propuesta viable en materia de seguridad, tenemos que garantizar que esas personas que aspiran a un cargo tienen que conocer lo elemental de la seguridad, porque si no, entonces es algo muy grave, utilizar la ley, ¿no? Para, de alguna manera, confundir el deber ser. Yo creo que el problema es el divorcio entre el discurso político y la realidad de las políticas públicas en general. ¿A qué me refiero? Yo creo que una buena política pública es la que te permite la mejor retórica política y la mejor retórica de campaña que puedes tener. Es decir, si tienes una valoración o una evaluación del estado de cosas, cuentas con información robusta, creíble, de manera elaborada, de manera sistemática, analizas esa información, vas a encontrar ahí la mejor retórica política posible. El problema, creo, me parece, o uno de los problemas, no es el único, es la falta de capacidad y la improvisación. Es decir, yo puedo o me atrevo a decir cómo se va a resolver el problema sin conocerlo. Y entonces llegamos a la política chafa, a la política de los lugares comunes, a la política de la frase simple, de la frase sencilla, de las soluciones inmediatas, ¿no? De la simplificación, de la sobresimplificación de la complejidad de los problemas. Esta política que no está buscando resolver el problema, no solamente en seguridad, cualquiera, en educación, en medio ambiente,
en salud, porque lo que estás buscando es una frase que te permita, a través del marketing político, enganchar a un número de personas para que eventualmente puedan votar. Y es, en ese sentido, la política me parece la que se divorcia del ejercicio profesional de la administración pública, ¿no? Parece normal que la política use la evaluación, use la información, pero esta, ¿no? La que tiene contenido, la que ve y dimensiona los problemas en su complejidad, la que dice, a ver, señores, el problema de la seguridad en México durante los últimos 20 años tiene estos determinantes fundamentales de carácter estructural y estos otros de carácter coyuntural. Algunos son domésticos, algunos no lo son, y estamos inmersos en un mundo globalizado en donde hay ataques o hay distintas, digamos, factores o amenazas externas que contaminan y nos impiden tener una mejor seguridad. ¿Cómo vamos a hacer frente a los elementos domésticos? ¿Cómo vamos a hacer frente a los elementos externos? ¿De qué forma podemos enfrentarnos a aquellos aspectos que podemos controlar y aquellos que no? ¿Cómo los vamos a tratar de aminorar, digamos, en su impacto, ¿no? O atender. Es decir, cómo vamos a atender o cómo vamos a cambiar la política estructuralmente de fondo desde las instituciones, las reglas, la constitución, la integración de los cuerpos policiales, la creación de cuerpos de inteligencia, la coordinación entre las instancias de seguridad y de procuración de justicia y de impartición de justicia, ¿no? Y de cómo podemos atender los aspectos muy coyunturales, muy inmediatos que de pronto surgen. Si nosotros no tenemos esa, y si los, digamos, 100, yo creo, y eso es mi percepción, que el mejor discurso político para cualquiera será aquel que está informado. Incluso ahí puedes tener marketing político maravilloso. El problema es que en la prisa de las campañas, en la prisa de la promesa, me salto esta parte de la profesionalización, esta parte de la información, esta parte del análisis sistemático y me brinco directo al marketing, ¿no? Entonces parto de un lugar común para refritear lugares comunes hacia adelante, dividir, simplificando las cosas y entonces de esa forma decir, bueno, pues yo, ¿no? Yo represento la opción buena y todos los demás representan la opción mala y los partidos y los políticos podrían tener un magnífico debate con información robusta, pero eso significaría invertir un poco de tiempo en montar especialistas, construir una visión un poquito más acabada, digamos, de los problemas, una visión más realista, si lo quieres ver así, pero sobre todo profesional, sistemática. Y tendrían magníficas campañas y magnífico marketing político. No tendrían por qué saltárselo, pero eso cuesta y en muchos casos mi percepción es que ni siquiera saben cuáles son las preguntas que hay que hacerse para poder responder y entonces tener un cambio en política pública. Y ahí está, pues ya es un tema de formación, digamos, ¿no? Y ahí esa institucionalización ya no solamente es de la política de seguridad, sino es la institucionalización de las reglas y los requisitos que ponemos para quienes nos van a representar y van a ejercer el poder público en nuestra representación. Y justamente creo que esto que acabas de comentar, la institucionalización, tiene que ver con algo a lo que ya hemos, muchos de los que estamos interesados en conocer de seguridad pública, los investigadores, los académicos, la importancia y la alta necesidad de una actuación policial democrática. Por ejemplo, cumplir con el Estado de Derecho, no simular con la ley, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, el acceso a la información y sobre todo la institucionalización. Creo que si estos 5 grandes criterios o pilares de poderlos concretar, de poderlos madurar entre la clase política, entonces estamos muy cerca tal vez de una actuación policial democrática que sería lo ideal para no tener tantos riesgos cada que hay o cambios de gobiernos o cambios de personas o cambio de partido, pero a veces ni siquiera eso, cambio de contextos. Pueden ser casi el mismo gobierno, el mismo partido, la misma persona, pero te cambia de momento otro el contexto y entonces dejas de hacer lo que estabas haciendo y tomas una decisión muy inmediata para cambiar sin darte cuenta si era lo necesario. Entonces, será necesario pensar en esa actuación policial democrática.
las policías son un elemento indispensable para el funcionamiento de una democracia, pensándolo como el Estado de Derecho. Son un elemento clave fundamental, están en el piso y a partir de ellos, de su actuación como primeros respondientes, se construye toda una cadena que eventualmente te puede llevar a identificar y a castigar a quienes cometen un delito, sin duda alguna. Me parece de pronto, primero y segundo, estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir, diputado, en el sentido de que la robustez que podemos darle a nuestras políticas en su construcción pasa por la institucionalización. ¿Qué significa eso de institucionalización? Dejar asentadas las reglas del juego para que quienes lleguen las cumplan y en su cumplimiento estén obligados a profesionalización, a dar continuidad, a tomar decisiones basadas en información, a promover la capacitación y la formación del capital humano, etcétera, ¿no? Esa institucionalización que fundamentalmente se plasma en normas jurídicas de cumplimiento obligatorio es importante, pero no es suficiente. Creo yo que ampliando un poco el concepto de la institucionalización, podríamos pensar en una policía para nuestras democracias o una policía democrática. Definir esto es importante porque no es lo mismo una policía que funciona para la democracia, en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de los protocolos, en el respeto de los derechos humanos, en la rendición de cuentas, en la proximidad social, ¿no? Y que no necesariamente significa que estos cuerpos se abren a los procesos democráticos de elección, ¿no? Porque pues son cuerpos de seguridad que tienen una rigidez, que están basados en la jerarquía, etcétera, ¿no? Pues ahí me parece que conservar esta unidad jerárquica y esta disciplina de la policía como corporación es indispensable como parte de esa institucionalización. Pero regreso al punto de que las reglas del juego, las normas, la constitución estatal, en tu caso, en el caso de Guanajuato, pero en el caso del país, la constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? La constitución política de toda la federación y sus estados. Pues es un punto fundamental, pero es el piso. Hay que construir capacidades institucionales para que ese deber ser que nosotros plasmamos en la norma se pueda cumplir. Una de las cosas que me parece que sucede con frecuencia es el desacoplamiento entre la norma y las capacidades para cumplir. A veces la realidad avanza más rápido y la norma se queda rezagada. Y tenemos hoy, por ejemplo, una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en nuestro país que ya está rezagada, que requiere de reformas importantes, ¿no? Porque la realidad ya lo superó y pues hay definiciones básicas, incluso ahora requerimientos que la propia, o retos que la propia tecnología que ofrece, que la ley no contempla. Y entonces, pues hay una disociación. Pero luego al revés también sucede. Es decir, la regla va, establece un deber ser idílico para el que no existen capacidades de cumplimiento. Entonces ahí la norma va mucho más adelante, se imagina que está regulando a instituciones que con problemas pues pagan el sueldo de una fuerza de tarea o ¿no? De apenas 40, 50 integrantes de la fuerza policial y entonces le pedimos que tengan todo, pero no les damos tiempo, por ejemplo, para capacitarse porque están en la operación diaria en un municipio que requiere mucho más de 50 elementos que además cuyos salarios no son precisamente competitivos, etcétera. Entonces, institucionalizar sí, supone definir reglas, pero sobre todo me parece evitar este desacoplamiento entre el deber ser y las capacidades y la construcción y el fortalecimiento de capacidades. Y ahí entonces estamos hablando de varios aspectos, sistemas, programas, recursos humanos, procesos y criterios de decisión, sistemas de información, base de datos, equipamiento, ¿sí me explico? Es decir, con esas capacidades podemos aspirar a cumplir con la norma. De otra manera, pues está muy bien, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, ¿no? Algunas legislaciones estatales adoptan un nuevo modelo, lo llevan hasta allá, pero hay que construir a las policías para que lo puedan hacer, ¿no? Este tema de la proximidad social, ¿no? Ya lo vamos a hacer y entonces viene un acuerdo a nivel nacional que dice, vamos a hacer, pues sí está bien, pero eso ¿cómo se construye? Digo, a ver, me parece que la proximidad es sin duda parte de esta policía democrática a la que te refieres, la proximidad social.
pero para eso requieres capacidad de despliegue y requieres inteligencia operativa, ¿no? Si no tienes eso, ¿cómo lo vas a hacer? Si no tienes juzgados cívicos que funcionen, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí me explicó? Y ahí entonces entramos en esta diferenciación entre lo que debiera ser, que lo que quisiéramos, y lo que estamos en posibilidad de hacer. Y muchas de las quejas ya operativas en la práctica, en esta relación que bueno, que tú has tenido y que tenemos, yo tuve la oportunidad en esta interacción cotidiana que tuvimos la oportunidad de tener con autoridades de todo el país, en estados y municipios, pues ese es mayoritariamente el reclamo. Me piden las cosas muy grandes, muy altas, me ponen la vara muy alta, pero no tengo con qué cumplirlo. Y entonces termino de manera sistemática incumpliéndolo. Resultado de una norma que siempre se incumple, pues se vuelve letra muerta, ¿no? Y entonces esa institucionalización corre el riesgo de volverse letra muerta si no se acompaña de las capacidades para cumplirlo. Sí, y todo lo que implica esa institucionalización y como tú dices, esa vara alta, esas metas grandes que dejaron el juzgado cívico, la inteligencia operacional, buenos sueldos competitivos, excelente equipamiento, el uso de la tecnología, pues seguramente tiene que relacionarse con algo que es vital, ¿no? Una buena gestión de parte de los órdenes de gobierno de gestión de recursos en materia de seguridad. Es decir, si volteamos a ver un municipio que está teniendo problemas de violencia, de delincuencia, de una corporación que no está fortalecida, donde no hay sueldos dignos para los policías, donde no tienes juzgado cívico, pero volteas a ver la gestión de tu presupuesto de egresos y ves que tu amor no está con la seguridad, tus decisiones de presupuestales no están con la seguridad, están con otras cosas que sí dan votos, porque la seguridad no da votos. En la seguridad no hay corte de listones inaugurales, no hay primeras piedras y no dan muchos aplausos. Entonces, pues para allá no le meto dinero, le meto acá donde me da. No creo que es también otro error que seguramente tú consideras conmigo es, hace falta también meterle algo al tema de esa alta necesidad de mejorar el nivel de gestión de recursos para la seguridad pública. Totalmente de acuerdo. Una de las paradojas más grandes que hemos presenciado en estos últimos años es que tenemos un problema de seguridad pública creciente, la inseguridad crece y tenemos un presupuesto para seguridad pública decreciente, ¿no? Para seguridad pública. Es decir, si nosotros, digamos, consideramos los fondos, los presupuestos desde la federación y los estados hacia el resto del país, pues vemos que en términos reales, quiero decir, si nosotros contabilizamos en pesos a precios constantes, descontando el efecto de la inflación, es decir, considerando lo que un peso efectivamente puede comprar y comparamos lo que se tenía en 2015, porque el, 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 la reducción de los recursos para seguridad pública no son de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Vamos a cumplir el próximo año, desde mi perspectiva, 9 años. Empezamos en 2015-2016. Y ahí empezaron, ¿no? Primero a cambiar los fondos, luego a reducirlos y finalmente a eliminarlos. O sea, hay una reducción de más del 57% en términos reales de lo que se destina a la seguridad pública. Y eso, pues es sintomático. La inseguridad crece y los recursos que destino pues son menores, entonces, bueno, pues hay una disociación, cuando todo indicaría que tendría que ser al revés, ¿no? Ahora, también es cierto, y esa es mi percepción, que siempre es posible, a pesar de las restricciones presupuestarias, decidir de manera inteligente en dónde poner los recursos escasos. Porque también es cierto que de pronto se gasta en cosas que no son necesarias o cuya eficacia no tenemos la capacidad de probar. Hace poco, diputado, en un estado del norte de la República, no voy a decir su nombre porque no me interesa
no es un escenario para esto, pero es fácil de verificar. En el norte ya anunciaron que van a crear el primer C7. No sé si estés, digamos, familiarizado con el tema de los centros estos generales de cómputo comunicaciones, ¿no? La de coordinación cómputo, es decir, en donde se integra la base tecnológica para atender a la seguridad. Cualquier peso que vaya para un C, primero fueron C4, ¿no? Luego fueron C5, y luego ya en algunos estados C6, y ahora vamos por los C7. Cualquier peso que se destina en esa dirección es de seguridad pública. Es decir, esos poquitos recursos, esos recursos que se están también destinando para allá. En megaproyectos que prometen mucho más de lo que son capaces de entregar. ¿Y a qué me refiero con esto? No es que la tecnología no sirva, es que no tenemos la capacidad de explotarla o de aprovecharla de manera íntegra. Y terminamos comprando cosas que no necesitamos, que están sobradas o que no sabemos utilizar o aprovechar al máximo. Y entonces que se vuelven, al menos parcialmente, en elefantes blancos. Una de las la carrera de las Cs, por los C4 y los C5 y los C6 y ahora los C7, ha demostrado que no tienen una correlación directa con mejora significativa en las condiciones de seguridad. Tú puedes medir, lo hemos hecho, antes y después de grandes obras monumentales de tecnología, y el impacto no necesariamente es siempre bueno. Hay casos donde sí, hay que decirlo con claridad. Es decir, hay casos en donde ha funcionado, pero no es la regla, ¿eh? No es en la mayoría de los casos. No ha hecho una diferencia significativa en resultados de seguridad pública. Claro, eso te puede llevar a la conclusión simplona de, pues entonces no invertamos en tecnología. Error. No se trata de sí o no, no es un tema de blancos y negros. Es un tema de entender cuáles son esas capacidades que tengo, cuáles son esas tecnologías que me sirven, desembarazarme de la idea del listón y de la piedra inaugural, ¿no? De la primera piedra, del gran complejote que, bueno, yo lo tenía aquí en el centro, pero ahora me lo llevo allá afuera de la ciudad y entonces voy a hacer un edificio que todo el mundo va a poder ver gigantesco. Desembarazarme de esta idea para poder apropiarme de un criterio de decisión más racional. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo aprovechar? ¿Qué me va a ofrecer específicamente los beneficios para hacer una diferencia en el corto y mediano plazo? Y compro esa tecnología. Invirtamos, pero no en elefantes blancos, ¿no? No necesitamos meterle 20, 30 mil millones de pesos para que las cosas cambien, ¿no? ¿Y dónde está lo demás? ¿Dónde están las patrullas? ¿Y dónde está? Es decir, ¿dónde está lo demás que voy a necesitar para que ese centro, con todas sus capacidades y promesas, pueda en efecto resultar en un cambio positivo? Entonces, sí, más presupuesto, correcto, pero sobre todo, bueno, no sobre todo, sí más presupuesto y decisiones inteligentes, prioridades. Si tengo poco o tengo mucho, ¿en dónde lo voy a invertir? ¿En qué lo voy a invertir? Criterios de decisión claros de por qué estoy decidiendo una cosa y no otra. No es gastar por gastar, es gastar en aquello que sé que puede, a partir de buenas prácticas, experiencias, dar un resultado positivo. Hiciste recordar un artículo hecho en la Universidad de Maryland donde justamente decía que en Estados Unidos se encontraron en un momento importante de ya no seguir con el modelo tradicional de operar la seguridad. Es decir, ellos decían, el modelo tradicional se basaba en tres aspectos. Patrullajes aleatorios, es decir, ausencia de patrullajes bajo objetivos específicos. El tema de invertir por invertir, pensando que con invertir dinero es sinónimo de éxito en materia de seguridad, que decían Estados Unidos ya no. O qué tanta posibilidad, y no me gusta usar esta palabra, pero la tengo que usar, qué tanta suerte tiene un policía de encontrarse un delito que se está cometiendo en flagrancia o atender un reporte bien, si no le estás apostando a lo que debe de ser, con miras a la vigilancia comunitaria. Entonces, decía este modelo, inversiones que no dan resultados, o sea, recursos públicos que se malgastan en vez de invertir, se malgastan, patrullajes aleatorios y falta de vigilancia comunitaria. Esto es lo que es el modelo tradicional y
Y me hiciste recordar mucho, sobre todo el tema de los recursos. Tampoco se trata de gastar por gastar, tampoco se trata de meter dinero por meter de entrada, y lo dijiste hace rato muy bien. Lo primero que tenemos que fortalecer son las capacidades institucionales, porque mucho dinero en una corporación de seguridad, sin una corporación con capacidades institucionales, pues de poco te serviría. Te pongo un ejemplo, diputado, porque me tocó coordinar la implementación del 911 a nivel nacional, aprovechando esfuerzos que ya había en todos los estados para tratar de homologarlo en un solo modelo, etcétera. Bien, ahí decían, bueno, aquí está la tecnología que hoy te permite, por ejemplo, los despachos electrónicos automáticos a partir de la ubicación geolocalizada de tus unidades en el mapa, ¿no? Entonces te dice, hay un incidente, se georreferencia el incidente, y sabes cuáles son no solamente las unidades más cercanas, sino además cuánto tiempo pueden hacer, quiénes son los que están, ¿sí me explico? Es decir, por ejemplo, si requieres, si es un tema de género, que haya un elemento que sea una mujer policía, etcétera, ¿no? Esta focalización. ¿Y qué sucedía en la práctica? Pues que tienes toda la tecnología para que eso suceda en tiempo real, automatizado, ¿sí me explico? Y que en la práctica, pues estábamos haciendo y seguimos haciendo, y en muchos casos se sigue haciendo el despacho pues, a través del radio. Lo ven, ¿no? Y en algunos casos, teléfono celular, a radiar, oigan, tal y tal calle, fíjense, ¿no? Hay ¿quién va? ¿No? Yo voy. ¿Por qué? Porque no tenemos las unidades geolocalizadas. ¿Cómo? Ah, pues es que fíjese que sí tienen GPS, pero unos ya no sirven. Otros los apagan, pues, cuando van ¿no? Ya los apagan porque, ¿no? Para que no sepan, ¿no? ¿Cómo? Y otros, pues no, todavía hay unidades que no tienen. Ah, o sea, unos sí tienen, otros sí tienen, pero lo pagan y otros no sirven o no han pagado la licencia o el licenciamiento para que continúen funcionando. Ese es el tipo de costos. Tengo un monstruo tecnológico con un súper, ¿no? Estas paredes completas, ¿no? Video walls les llaman, ¿no? Donde tengo todo. Y a la hora del despacho lo sigo haciendo manual para ver quién cacha el incidente y asiste. Y todavía, peor aún, van al incidente y no hay un registro sistemático de qué sucedió. Es decir, el reporte del cierre del incidente todavía sigue siendo la excepción y no la regla. Entonces, la tecnología, todo eso, y en sistemas, digamos que lo tiene resuelto y lo administra y lo aprovecha muy bien. Cuando tienes todo tu sistema georreferenciado y tienes la capacidad de administrarlo electrónicamente, incluso calcula las distancias y los tiempos de traslado para saber qué unidad llega más rápido, Claro. ¿no? Y acá lo seguimos haciendo, no en todos lados, pero lo seguimos haciendo manual. Entonces cualquiera te diría, pues está muy bien la tecnología que permite hacerlo, pero si no tienes la infraestructura, si no tienes la capacitación, si no tienes las unidades, si no tienes los elementos, ¿no? Entonces, la pregunta es, una de dos, o invierto para que esto funcione electrónicamente y los tiempos de respuesta se acorten a una décima parte, o no invierto en esa tecnología y mejor invierto en otras cosas. Es decir, ese es el tipo de decisiones que tenemos que tomar. Cuando yo tengo un presupuesto, diputado, lo que tengo que decidir es en dónde puede resultar mejor aplicado. No puedo ir de todas, por todo. Tengo 25 objetivos y tengo que atender los 25 objetivos al mismo tiempo, ¿no? Hay que ser estratégico. Este es el nuevo paradigma, digamos, de la gestión estratégica, que justo como lo dijiste, es focalizado, es proactivo, no reactivo, busca la prevención y es integral en el sentido de que lo ve desde una perspectiva no solamente de seguridad operativa, sino de inteligencia en un sentido más amplio, ¿no? Y porque ya nos acercamos a la recta final, y quisiera ligar esto que nos has estado platicando. En la convención legislativa nos propusimos en el primer programa de trabajo hacer un diagnóstico sobre la necesidad de trabajar en una propuesta legislativa que estuviese direccionada a las unidades de análisis de información, sobre todo para las corporaciones municipales. Se hizo ese diagnóstico por gente muy profesional,
nos da un resultado elemental, que es sí hacen falta estas unidades de análisis de información, pero lo bonito de esta convención justo es que nos da la oportunidad de explorar, ¿no? Ya con un diagnóstico en manos, de explorar qué es lo mejor, aunque el resultado del diagnóstico es importante, pero no era definitorio, de poder ya estar pensando en una propuesta legislativa que se presente en el Congreso. Tú conoces muy bien Guanajuato. Creo que esta es un área de oportunidad en Guanajuato, porque esto del modelo de inteligencia operacional está relacionado con el policía local de investigación, ¿no? Aquí en la ley del sistema de seguridad pública de Guanajuato, como que sí olvidamos lo que mandata el artículo 21 constitucional y como que restringimos el tema de la investigación a las instancias de procuración de justicia. Pero yo quisiera pedir tu punto de vista, tu opinión, saber si bajo esto que te he platicado, ¿lo ves viable? ¿Crees que haya una excelente oportunidad en esto por las condiciones en las que estamos en Guanajuato? Y creo que tenemos ya que pasar ese siguiente nivel, ya no tener solamente una policía local de patrullaje, hablando de la policía estatal y las policías municipales, ¿no? Obviamente hay que llevarlas poco a poco, sobre todo las municipales, hay que saber darnos cuenta si tienen los perfiles idóneos, pero creo que sí, con la policía local estatal debemos empezar ya en Guanajuato a trabajar el policía de investigación, justamente haciendo inteligencia. ¿Y cómo hace esa inteligencia? Pues analizando la información como debe de ser para tomar las mejores decisiones. Parece extraordinaria. La verdad es que ha habido, que se ha gastado mucha saliva, pero pocos esfuerzos como este que estás comentando, diputado, por plasmarlo en efecto en una propuesta estructurada, completa, basada en un diagnóstico. Para mí eso es vital, ¿no? Es decir, que se tomen decisiones basadas en información, me parece que es además democrático, responsable, ¿no? Es decir, en el sentido democrático de la palabra, pues vigilar que los recursos se utilicen de la mejor forma posible. Ahora, regresando al tema específico de las policías, a mí me parece, sin duda alguna, que una de las tareas más arduas, más complejas que tenemos enfrente es la construcción o la reconstrucción de nuestros cuerpos policiales para que sirvan a todas las tareas que el sistema de justicia penal acusatorio les atribuye. Esta reforma eh, de gran calado que se hizo hace, ¿no? Pues, desde el 2008, le impone o le exige a los cuerpos policiales una intervención mucho más robusta, mucho más fuerte, mucho más demandante, que incluso involucra conocimientos jurídicos, técnicos, por ejemplo, para el levantamiento, para el aseguramiento de las áreas, cuando llegan como primeros respondientes, para la producción de información, para la realización de tareas de investigación y no solamente como policía de reacción. Sin duda alguna, esa transformación, me parece a mí, es uno de los eslabones hoy más débiles del sistema de justicia, de seguridad, justicia en México. Y me parece que por ahí es por donde los principales problemas, como el tema de la puerta giratoria, de la impunidad, tienen un enorme espacio, ¿no? Para continuar. Es decir, me parece que esta transformación de las policías, el punto, el dique, cuya transformación permitiría evitar que estos problemas de impunidad continúen dándose con tanta facilidad, ¿no? Porque siempre por temas técnicos, por, ¿no? Por pequeños problemas de proceso, por violaciones a la cadena de custodia, que está a cargo de los policías, termina cayéndose el caso y en impunidad, es decir, terminan los delitos no siendo castigados. Ahora, me parece, diputado, también que tenemos entonces que seriamente explicarnos cómo es que se transforma una policía, porque no podemos transformar policías solamente pidiéndoles más cosas. Esa es parte del problema de la reforma, ¿no? Es decir, ahí les va y ahora investigan
¿Cómo? ¿Pero a dónde? ¿A qué horas? ¿Con qué? ¿No? A ver, ¿ya vieron? Es la primera pregunta. ¿Ya vieron los perfiles de ingreso de de los policías? ¿Ya vieron Ujú. los sueldos? ¿No? Es decir, le estamos en efecto pidiendo a una persona que gana 6, 9 mil pesos, que está en el borde de la pobreza laboral, en el sentido de que si su ingreso le permite comprar para él y su familia la canasta básica, podemos pedirle que sea este policía profesional, formado, que además tiene pleno dominio técnico sobre los aditamentos y las responsabilidades y los instrumentos de información y los criterios jurídicos y los protocolos de actuación. Espérame. Entonces ahí me parece que tenemos que que acompañar, digamos, y ser muy serios en la propuesta robusta, en robustecer una propuesta de transformación que pues significa transformar a los individuos, a sus corporaciones, a sus procesos, a su coordinación, a sus sistemas de carrera, a los mecanismos y procesos de reclutamiento, etcétera, ¿no? Hay esfuerzos importantes en el país, yo creo que se ha avanzado, incluso en algunos estados pues ya tienen universidades para la formación ¿no? Pero todavía falta permear hacia abajo. Yo sí creo que esto que están ustedes haciendo a lo mejor es importantísimo. Sin duda creo que estas labores de información y de investigación son indispensables. Siento sin duda que debe haber cuerpos especializados de reacción distintos a los cuerpos especializados de investigación, distintos a los que están encargados del acopio, el procesamiento, el análisis y la producción de elementos para la toma de decisiones. Y que aunque todos son policías, sus grados de especialización y la forma en cómo convergen sus resultados puede ser más eficaz si esta profesionalización se permite. Y esto estará en la medida de las capacidades y posibilidades de los municipios, de los 46 municipios en el estado de Guanajuato. Estoy seguro que cerca de la mitad tendrían la posibilidad de avanzar en esta especialización, en esta división de tareas, pero también que algunos otros, por sus dimensiones, por el tamaño de sus presupuestos, incluso de sus fuerzas policiales, pues dependen de lo que el Estado haga, ¿no? Es decir, dependerán del apoyo que pueda ofrecer con su tecnología, con su información, el gobierno del Estado, proporcionales. Entonces, ahí ese es importante. Entre más pequeño el municipio, más importante se vuelve la colaboración, la, digamos, la corresponsabilidad de la seguridad pública con el apoyo del Estado. Entre más grande el municipio, pues mejores capacidades tendrá para resolverlo de manera independiente o al menos no de manera subsidiaria como en el caso de los municipios pequeños, pero ahí es en donde. Si tú tienes una visión estratégica, pues aplicarás criterios diferenciados para cada municipio en función de sus capacidades, sus posibilidades, etcétera, ¿no? No vamos, y creo que eso podría añadir o sumar a esta propuesta que se hace, distinguiendo en este diagnóstico capacidades y necesidades para que en una decisión de estrategia estatal, pues tengamos criterios diferenciados, apoyos diferenciados, mecanismos de coordinación diferenciada que les permitan aprovechar sus capacidades. Y donde no las hay en absoluto, pues brindar el apoyo, el soporte del Estado atrás, del gobierno estatal me refiero, para que no se caiga la seguridad y no se rezague, porque mucho de lo que está sucediendo hoy es que los gobiernos municipales, es decir, frente al abandono de los grandes modelos de coordinación nacional, lo que está sucediendo es que los gobiernos municipales cada vez se separan más, porque cada vez más los que tienen recursos logran hacer cosas interesantes, resolver problemas, y el resto de los pequeños y los muy pequeños se van quedando a la saga, ¿no? Y el problema es que, pues, alrededor de un municipio grande, pues hay 3 o 4 municipios pequeños, ¿no? Entonces, lo que pasa en esos pequeños municipios le impacta a la seguridad del municipio grande. Si no hay una coordinación, una visión estratégica, el esfuerzo puede diluirse, ¿no? Sí, tienes toda la razón en cuanto a hay que tener cuidado en cómo se tienen que transformar estas instituciones, estas corporaciones, para que ya podamos muy pronto tener policías locales, tanto estatal y municipales, haciendo labores de análisis de información y de inteligencia que nos dé mejores resultados. Te invito a que ahora que hagamos un foro sobre este tema en la convención, ojalá haya la oportunidad de conciliar las agendas, nos puedas acompañar y venir a compartir tu punto de vista con las corporaciones municipales, porque creo que esto último que acabas de comentar le sería de mucha utilidad escucharlo
a esas presidentas y presidentes municipales. Pues doctor, yo te quiero agradecer mucho por participación, esta entrevista interesante, la van a poder ver nuestros lectores en la revista Securitas 65 y pues agradecido siempre por las atenciones que nos brindas, por tus conocimientos que nos transmiten y de una vez ahí para que le anotes en tu agenda en el próximo foro, pues tenerte por acá de invitado para compartir tus puntos de vista. Me dará muchísimo gusto. Nuevamente agradezco la invitación y felicito el esfuerzo que están haciendo en el Congreso por abordar estos problemas de manera amplia, democrática, como dices tú, eh, y, 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 y por integrar distintas voces y abrir espacio de la crítica constructiva, pero al final la visión crítica de lo que sucede.